Listo, muchachos. A ver, yo ya me he podido reunir con todos los grupos y ya les he dado mi feedback referente justamente al avance que ustedes han presentado, ¿no? Entonces, deberían justamente levantar esas observaciones y conforme levanten esas observaciones, ya tendrían una cierta parte de trabajo ya desarrollada, ¿ok? Entonces, no olviden por favor levantar eso cuanto antes. La próxima semana eso ya debería estar levantado para poder continuar justamente con los siguientes ítems que forman parte también de la entrega de trabajo. ¿Ok? Vamos a avanzar con la sesión. El día de hoy vamos a aprender cómo determinar el diámetro del medidor, que justamente es este elemento que inicia o que forma parte del inicio de mis instalaciones sanitarias, ¿no? Y también de una tubería de alimentación. Pero para ello es importante conocer algunos conceptos básicos, ¿no? El primero de ellos, ¿qué cosa es una presión? Básicamente la presión se define como una fuerza sobre área, ¿ok? Entonces ese es un concepto básico que deberíamos conocer. Otro concepto básico importante es un fluido, ¿no? ¿Qué entendemos por un fluido? Básicamente es una sustancia líquida o gaseosa, cualquiera de las dos, líquida o gaseosa, y que no tiene forma propia y que va a adoptar la forma de el conducto, ¿ok? El siguiente punto es un coeficiente de rugosidad. ¿Qué entendemos por un coeficiente de rugosidad? Como nosotros sabemos, los conductos por donde en este caso se transporta un fluido no son enteramente lisos, sino que en este caso van a tener una cierta rugosidad. Entonces, esa rugosidad, ¿de qué va a depender? Principalmente va a depender del tipo de material con el cual estén constituidos justamente estos conductos, ¿no? Puede estar hecho de un material de acero, de concreto, de hierro, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros vamos a trabajar principalmente con tuberías de PVC. Entonces, en ese sentido, el coeficiente de rugosidad por defecto que siempre vamos a utilizar, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería el coeficiente de rugosidad con el cual nosotros vamos a trabajar en el curso? Si vamos a trabajar con tuberías de PVC. 150. Perfecto. A ver, denme un minuto, chicos, un minuto. Ya, a ver, ahora sí ya regresé. 150, efectivamente. Ese sería el valor con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Aquí está, ¿no? Justamente. Tuberías de PVC, 150 va a ser el coeficiente de rugosidad con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, ese es otro concepto importante a tener en cuenta. Sí, Israel, ¿queda claro? ¿De dónde sale 150? Ya, perfecto. El siguiente concepto es el concepto de gradiente hidráulico. Por el mismo hecho de que la tubería es rugosa, lo que va a pasar es que cuando el flujo pase de un punto a otro, va a haber una cierta pérdida de energía, ¿no? Entonces, el gradiente hidráulico significa básicamente la pérdida de energía
sobre una longitud, es decir, la pérdida de energía con respecto a una distancia. Entonces, ese es en ese caso el concepto de gradiente hidráulico, ¿no? Pérdida de energía respecto a una longitud. Entonces, ese es otro punto a tomar en consideración, ¿ya? El tipo de pérdida de energía puede darse por dos puntos. El primero, el que ya les he mencionado. Básicamente porque el flujo el conducto es rugoso, no es perfectamente liso, entonces obviamente eso va a generar que se pierda energía. Y otro punto importante es por los aspectos locales. ¿Qué sucede aquí? En este caso, se van a producir algunas pérdidas por los accesorios. Nosotros sabemos que los flujos, un sistema de agua tiene un conjunto de accesorios como codos, Ts, etcétera. Entonces esto también va a producir una pérdida de energía. Ya, entonces eso, ¿no? Eso sería básicamente los dos tipos de pérdida de energía. Pérdidas por fricción es básicamente la rugosidad del conducto y pérdidas locales debido a la pérdida por los accesorios, por un codo, por la T, etcétera. Ya. Para poder estimar la pérdida de energía, nosotros vamos a utilizar una ecuación denominada la ecuación de Hazen-Williams. Justamente aquí está la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? ¿Qué me dice la ecuación de Hazen-Williams? Que el caudal es igual a 0.2785 multiplicado por C, que es el coeficiente de rugosidad de la tubería, que como ya sabemos es 150 para una tubería de PVC, D, que sería el diámetro de la tubería, elevado a 2.63, y S, que es el gradiente hidráulico, ¿no? Recuerden que el gradiente hidráulico es la pérdida sobre una longitud, ¿no? SF sobre una longitud, perdón, HF sobre una longitud. A ver, aquí voy a corregir. HF sobre una longitud. ¿Ya? Entonces eso sería justamente el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder determinar qué cosa, nuestra pérdida de energía, ¿ok? Nuestra pérdida de energía. Otro concepto importante es el concepto de longitud equivalente. Yo ya les había comentado que hay dos tipos de pérdidas que nosotros vamos a estimar. Una pérdida por el conducto, es decir, por la propia tubería, y también una pérdida por los accesorios, ¿no? En este caso sería la T, el codo, una válvula, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo homologamos eso, no? ¿Cómo podríamos determinar la pérdida asumiendo que todo es una tubería? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular una longitud equivalente, es decir, vamos a reemplazar los accesorios por una longitud de tubería. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Mediante este concepto justamente de longitud equivalente. ¿Y cómo vamos a determinar esa longitud equivalente? De la siguiente manera. Esta longitud equivalente va a ser igual a un coeficiente K. Este coeficiente de K es un coeficiente de pérdida de carga localizada multiplicado por D, que es el diámetro de la tubería, y F, que sería el coeficiente de fricción, que siempre va a ser 0.022. ¿Ok? Este coeficiente K va a depender del tipo de accesorio que tengamos. Es decir, va a haber un coeficiente K para un codo, para una T, para una válvula, etc. Entonces, este valor va a justamente depender del tipo de accesorio que podamos tener, para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos una tabla en donde están justamente los accesorios con sus valores de coeficiente K, para que lo puedan determinar. Yo igual esto les voy a pasar
No se ve muy bien, se los voy a pasar por medio de audio virtual para que lo puedan eh, tener a la mano sin ningún inconveniente, ¿ya? Y esos serían básicamente los conceptos básicos en principio a tener en cuenta para poder ver justamente el punto que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Yo les había hablado acerca del medidor. El medidor, que también lo conocemos como contómetro, es el primer aparato sanitario que va a iniciar justamente el recorrido de nuestras instalaciones sanitarias. Entonces es importante poder determinar el diámetro de este valor, de este aparato denominado contómetro o medidor. ¿Ok? ¿Cómo vamos a seleccionar o cómo vamos a determinar el diámetro de este medidor? Existen dos métodos importantes, justo lo vamos a ver aquí. El- los métodos mediante los cuales vamos a determinar el diámetro es el método de Davaco y el segundo es el método analítico. Nosotros para los objetivos del curso vamos a utilizar ambos métodos, ¿ya? Vamos a aprender ambos métodos y ustedes van a presentar sus cálculos con ambos métodos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Y qué datos necesitamos para poder determinar ese diámetro del medidor? El caudal de ingreso en galones por minuto, el volumen de la cisterna en metros cúbicos, la presión de la red pública. Esta presión de la red pública, ojo que se obtiene de lo que me indique Sedapal, la presión mínima de agua a la salida de la cisterna y el desnivel que existe entre la red pública y el punto de ingreso hacia la cisterna. Entonces, todos estos puntos, como les estoy comentando, son los que necesito para poder yo determinar el diámetro de mi medidor. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo en específico para poder justamente ver cuáles son los pasos que vamos a necesitar para poder calcular ese diámetro del medidor. Primero, la presión en la red pública. Yo les comento que esta presión en la red pública es un valor que voy a obtener de lo que me indique Sedapal. Entonces voy a ir a la página de Sedapal y voy a identificar qué presión va a tener el distrito en el cual yo me encuentro, ¿no? Porque esto va a depender del tipo de distrito que yo justamente pueda desarrollar este proyecto, ¿ya? La presión mínima de agua hacia la salida de la cisterna. Este valor sí es constante, siempre la presión mínima va a ser 2 metros de columna de agua, entonces esto va a ser constante. El desnivel entre la red pública y el punto de entrega, 1 metro. El volumen de mi cisterna. Este volumen de la cisterna es lo que justamente yo he revisado con ustedes hace un momento en sus trabajos, ¿no? Entonces, ese es el valor que ustedes deberían de considerar como volumen de su cisterna, ¿no? Lo que han determinado a partir de su dotación. Y el tiempo de llenado, este tiempo de llenado, que por lo general varía entre 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque la cisterna se llena básicamente en el periodo de menor consumo de agua. ¿Y cuando durante el día se produce el menor consumo de agua? Entre las 11 y las 5 de la mañana. Entonces, es por ende que entre 4 a 6 horas va a ser el tiempo en el cual llenaría yo mi cisterna. Y por ende yo podría trabajar con ese rango de horas. ¿Ya? Entonces, puntos a tomar en cuenta. Ahora, ustedes seguramente para el trabajo se preguntarán, ¿con qué presión de república voy a trabajar? Eso es justamente lo que yo voy a hacer ahorita. Yo les voy a indicar a cada grupo eh, en qué distrito van a desarrollar justamente su proyecto y en función a eso eh, vamos a, en este caso, determinar, o sea, ustedes van a ir a CEDAPAL y van a determinar cuál sería la presión de red pública para su proyecto en específico. El grupo número 1 va a trabajar en San Isidro, ¿ya? Van a determinar la presión de la red pública en San Isidro. El grupo número 2 va a asumir que su proyecto se va a ubicar en eh, San Juan de Urigancho. Ahí lo estoy poniendo por si acaso en el chat. El grupo número 3 va a considerar que su proyecto se va a ubicar en Comas.
Y el grupo número 4 va a considerar que su proyecto está ubicado en Independencia. Independencia, ya está. Entonces, esos son justamente los distritos en los cuales ustedes van a poder, en función a esos distritos, determinar la presión de la red pública para cada uno de estos. Igual de ahí, Piero, si me puedes apoyar transmitiendo esa información de repente por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen para que puedan, en ese caso, trabajar sobre la base de esta indicación. ¿Ya? Ya, listo, muy bien. A ver, vamos a explicar este ejercicio en particular. Yo necesitaba como dato principal el caudal de entrada. ¿Cómo voy a determinar ese caudal de entrada? El volumen, que sería el volumen de mi cisterna, sobre el tiempo de llenado de mi cisterna, ¿no? Entonces recuerden que el volumen era 12 metros cúbicos. El litro sería 12.000 y el tiempo de llenado era 4 horas. Pero como yo tengo que determinar ese caudal en galones por minuto, voy a hacer esa conversión. ¿Ok? Entonces, aquí estoy procediendo a hacer esa conversión de tal forma que obtenga este caudal en galones por minuto. De este ejercicio estoy obteniendo que el caudal de entrada va a ser de 13.21 galones por minuto. Hasta ahí estamos ok. Ahora, voy a determinar mi carga disponible. ¿Cómo determino esa carga disponible? Esa carga disponible va a ser igual a la presión de la red pública, la que obtengo de Sedapal, menos la presión mínima, que es 2 metros de columna de agua, y menos el desnivel que existe entre la red pública y la cisterna, que sería justamente esa diferencia. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer. Procedo justamente a determinar esa diferencia. Tenía de mi red pública 20, mi presión mínima era 2 metros de columna de agua, lo estoy pasando a las unidades para poder restar, y mi diferencia de desnivel era de 1 metro, ¿no? Entonces, haciendo esa diferencia, obtengo mi carga disponible de 15.74 libras por pulgadas al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo mi carga disponible. Ahora, según la regla, me dice de que la máxima pérdida de carga en el medidor tiene que ser el 50% de la carga disponible. Si yo he determinado mi carga disponible, que es 15.74, el 50% de esto va a ser la mitad. En este caso va a ser 7.81 libras por pulgadas al cuadrado. Entonces eso va a ser mi carga disponible. ¿Ok? 7.87 libras por pulgadas al cuadrado. Entonces ya tengo la carga con la cual voy a trabajar. Ya, listo. Entonces tenemos el caudal de entrada y tenemos la carga de entrada también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el diámetro de ese medidor. Habían dos métodos, el método de Davaco y el método analítico. El método de Davaco obviamente es mediante una gráfica. Esta es la gráfica justamente que tengo en consideración. En el eje X tengo yo el caudal de entrada, que está en galones por minuto, y en el eje Y yo tengo la presión o la pérdida, ¿no? Que justamente he determinado. Lo que voy a hacer es unir esos dos puntos. Recuerden que mi caudal de entrada era 13.21, entonces ubico por aquí 13.21, está por aquí. Y mi carga era de 7.87. 7.87 está por aquí. ¿Ok? Entonces, ¿con qué valores voy a trabajar? Recuerden que este valor de 7.87 es lo máximo que puede soportar el medidor. Más de eso no podría. Entonces, considerando esa situación, yo podría
como ustedes pueden observar aquí en las líneas diagonales, yo tengo diámetros de tuberías. Entonces, y bajo el criterio que estamos analizando, yo podría trabajar con una tubería de 1 pulgada o una tubería de 3/4 de pulgada. No podría trabajar con una tubería de 5/8 porque, como pueden observar, si utilizo 5/8, ya se está pasando de este valor de 7.87. Entonces, o podría trabajar con un diámetro de medidor de 3/4 o con un diámetro de medidor de 1 pulgada, ¿no? Y a eso va a corresponder un valor de carga. Ahora, diámetro de medidor de 1 pulgada, ¿no? Y a eso va a corresponder un valor de carga. Ahora, ¿con qué valor voy a trabajar? ¿Con qué diámetro voy a trabajar? Para considerar eso, voy a trabajar con el diámetro que me dé una carga muy cercana justamente a la máxima, ¿no? Obviamente que no se pase, pero que sea muy cercana. Y entre las dos, entre la de 3/4 y la de 1 pulgada, ¿cuál es el que me da la carga más cercana a 7.87? ¿La de 3/4 o la de 1 pulgada? Efectivamente, ¿no? La de 3/4, ¿no? Es la que me está dando un valor de carga de 3 libras por pulgada al cuadrado y obviamente eso está mucho más cerca que 1.2, ¿no? Entonces, por ende, selecciono el diámetro del medidor que va a ser de 3/4, ¿ok? Ese va a ser el valor que vamos en este caso a considerar. Ese sería el método de Davaco. Como pueden observar, es bien sencillo, ¿no? Es bien rápido, es simplemente calcular caudal de entrada, calcular la carga, interceptar y determinar justamente el valor del diámetro. Sí, Piero, te escucho. Profe, en la parte de las presiones, cuando estaba hallando la carga disponible, el valor de 1.42, ¿de dónde sale? Disculpe. 1.42, a ver, vamos a regresar. ¿Te refieres a esto, no? ¿Este 1.42? Sí, profe, sí. Este 1.42 es básicamente la conversión, es decir, convertir 2 metros de columna de agua a unidades de libras por pulgada al cuadrado. Entonces, para convertir, porque recuerda que tu red pública está en libras por pulgadas al cuadrado. Entonces, para convertir de metros de columna de agua a libras por pulgadas al cuadrado, voy a utilizar 1.42, que es un factor de conversión. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Y finalmente tenemos el método analítico, que justamente es el que vemos en pantalla. El método analítico es mucho más práctico porque simplemente lo vamos a determinar en función a una ecuación. Esta es la ecuación que tenemos. Me dice que mi carga del medidor va a ser igual a Q, que es el caudal, sobre el Q sub 0, el Q inicial, Q de entrada, elevado a un valor de M, multiplicado por H sub 0. Y H sub 0 sería la carga inicial. Entonces, para eso vamos a trabajar con esta tabla que está aquí. Cuando M es igual a 2, yo voy a tener una carga inicial y un caudal inicial, ¿no? Y esto va a variar dependiendo del tipo de diámetro que voy a tener. ¿Ok? Aquí tengo dos diferentes diámetros y aquí tengo los diferentes valores de H sub 0 y Q sub 0. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ir tanteando, ¿no? A ver, si queremos determinar la carga para 5/8, 5/8 va a ser igual a Q, que sería mi caudal de entrada, que es 13.21, que es esto, sobre Q sub 0, que según la tabla es 20, que está aquí. Esto lo llevo a la M, M es igual a 2, y todo esto lo multiplico por mi valor de mi H sub 0, que es en este caso 24. Y con eso determino mi carga para 5/8, que sería 10.47. Lo mismo hago para mi carga de 3/4 y para mi carga de 1 pulgada. Reemplazo con la tabla que tenemos aquí en esta ecuación y determino mi carga para cada uno de estos valores. Entonces, de esa forma, yo podría identificar qué diámetro de medidor voy a utilizar. Como ustedes pueden observar, para 5/8 yo estoy obteniendo una carga de 10.47
Y como podemos ver, 10.47 se está pasando de 7.87. Entonces, obviamente, no podría utilizar este valor porque ya me estoy sobrepasando de lo máximo. ¿Ok? Para 3 cuartos. En este caso, para 3 cuartos obtengo 3.77. Si estoy dentro del rango, entonces podría ser ese valor. Y para una pulgada tengo 1.55. También estoy dentro del rango y podría utilizar ese valor. Entonces, tendría dos opciones. Utilizar un diámetro de 3 cuartos y un diámetro de 1 pulgada. Pero ¿cuál voy a utilizar? Voy a emplear el que esté más cercano. Y como pueden observar, el de 3 cuartos es mucho más cercano a la consideración inicial. Entonces, por eso, mi diámetro del medidor sería de 3 cuartos. ¿Ok? Entonces, esa sería justamente la definición y la aplicación de este método analítico. Es muy parecido al anterior, sino que ya no voy a utilizar un abaco, sino voy a utilizar una ecuación en particular. ¿Ok? Con ambos métodos obtengo la misma respuesta y eso evidentemente tiene que ser así, ¿no? Eh, Eso sería. A ver, no sé si ¿queda claro este método analítico o hay alguna duda? Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, ojo que para el siguiente avance van a tener que ustedes determinar el diámetro de su medidor en función a las ubicaciones que les he dado y empleando tanto el método analítico como el método de Abaco, ¿ok? Con ambos métodos. Ya muchachos, entonces, mediante el método de Abaco y el método analítico, obtenemos justamente los diámetros de medidores de 3 cuartos, ¿no? Obviamente con diferentes cargas. Para el Abaco obtuvimos 3 y para el analítico tuvimos 3.77. Obviamente el método más exacto es el método analítico, ¿no? 3.77. ¿Cómo tendríamos el desnivel de red pública y punto de entrega? Podríamos considerar justamente el dato que por lo general siempre se mantiene, ¿no? En este caso, 1 metro, ¿no? Entonces, podríamos en este caso considerar este valor como asunción para cada uno de sus proyectos, ¿ya? 1 metro. El tiempo de llenado, como les digo, varía entre 4 a 6 horas. Ustedes podrían considerar cualquier valor dentro de ese rango. Y la presión mínima siempre es 2 metros de columna de agua, para cualquier caso. Ese sí es un valor constante, 2 metros de columna de agua. Ya, ya, perfecto, perfecto.
Listo, chicos, ya para cerrar, vamos a ir al último punto. Vamos a ir al último punto que sería la determinación del diámetro de la tubería de alimentación. A ver, si bien nosotros tenemos, y vamos a hacer un croquis, tenemos por aquí nuestro medidor, tenemos una tubería de alimentación. ¿Esa tubería de alimentación de dónde a dónde iría? ¿Qué creen ustedes? Excedente, iría desde el medidor hacia la cisterna, ¿ok? Del medidor hacia la cisterna, ¿ok? Entonces, deberíamos conocer y determinar cómo estimar el diámetro de la tubería de alimentación. Para ello, al igual que el método de Davaco, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos el caudal de ingreso, necesitamos el volumen de la cisterna en metros cúbicos, necesitamos la presión de la red pública, la presión mínima de agua, la salida de la cisterna, el desnivel y la longitud y accesorios en esta línea de ingreso. El caudal ya sabemos cómo determinarlo, es igual al diámetro del medidor. Volumen de cisterna también saben cómo ustedes determinarlo. La presión de la red pública es en función al distrito. La presión mínima es 2 metros de columna de agua. El desnivel, considerar 1 metro. Aquí lo único nuevo sería la longitud y accesorios de la línea de ingreso. Entonces, esto es lo único nuevo para este método de la tubería de alimentación. ¿Ok? A ver, vamos a hacer este ejemplo también al igual que hemos hecho hace un momento. Mi presión va a ser de 20, mi presión mínima 2, mi desnivel de 1 metro, volumen de cisterna 12 metros cúbicos, el tiempo de llenado, ustedes saben que es de 4 a 6 horas, vamos a considerar 4. Y en este caso, el dato nuevo es la longitud de esta tubería de alimentación que va a ser de 20 metros. Pero en el recorrido de esta tubería, nosotros vamos a encontrar una válvula de compuerta, un codo de 90 y un codo de 45. ¿Ok? Entonces, obviamente, mi edificación no es una superficie recta, sino que va a tener varios desniveles, entonces siempre va a haber estos tipos de accesorios. Esto va a depender obviamente de la consideración que ustedes tengan en su proyecto, pero esto particularmente para este ejercicio se va a utilizar estos tipos de accesorios. ¿Ok? Entonces, el caudal de ingreso, ya sabemos cómo determinarlo. Habría que determinar ahora la carga disponible. ¿Ok? La carga disponible era la presión de la red pública menos la presión mínima menos mi desnivel. Esto me da 15.74 libras por presión mínima menos mi desnivel. Esto me da 15.74 libras por pulgadas al cuadrado. Ahora, yo sé que mediante el método analítico yo tenía una carga del medidor de 3.8 libras por pulgadas al cuadrado. Es decir, que cuando pase el agua de la red pública por el medidor va a perder 3.8 libras. Entonces mi nueva carga disponible va a ser la diferencia justamente de ese valor. 15.74 menos 3.8. Y eso me va a dar 11.94, es decir, 8.4 metros de columna de agua si lo cambiamos de unidades. ¿Ya? Entonces, tenemos este valor, tenemos mi caudal de ingreso y con esto vamos a proceder a calcular el diámetro de esta tubería de alimentación. Para ello, esto se hace mediante un proceso iterativo y vamos a partir como primera iteración el diámetro, asumiendo que va a ser el diámetro del medidor, que es de 3/4, ¿no? Es decir, mi primera iteración va a ser asumir que mi tubería de alimentación tiene un diámetro de 3/4, ¿ok? Y para eso vamos a aplicar la ecuación de Hazen-Williams para poder
estimar las pérdidas y calcular justamente el valor que nos están solicitando. A ver, la ecuación de Hazen-Williams es la que ya les he explicado hace un momento. Caudal es igual a 0.2785 por mi coeficiente de rugosidad. Esta es para una tubería de PVC de 150. El diámetro es el diámetro de tubería que voy a ir asumiendo y ese que es mi gradiente hidráulico. Entonces vamos a proceder a calcular. A ver, mi caudal de ingreso era 12 metros cúbicos por hora. Eso lo voy a pasar a metros cúbicos por segundo porque el caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Eso va a ser igual a 0.2785 por C, que es mi rugosidad, que es 150, y recuerden que mi primera iteración estaba con el diámetro del medidor, que era 3/4, es decir, 0.75. Es por eso que estoy considerando esto. Con ello voy a determinar mi gradiente, que va a ser de 0.4717. Sabemos que el gradiente es igual a la pérdida sobre una longitud. La longitud vendría a ser esa longitud considerando longitud de tubería más una longitud equivalente que proviene de los accesorios. Y con ello voy a determinar yo mi pérdida de carga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Procedo a calcular mi longitud equivalente para cada accesorio. Yo tengo una válvula, un codo de 90 y un codo de 45. Estos son los valores de K correspondientes a cada uno de esos valores. Y con ello procedo a aplicar esta ecuación y con esto determino mi longitud equivalente para cada caso, ¿no? Aquí están los valores: 0.99 para la válvula, el codo de 90 0.78 y el codo de 45 0.36. Entonces, estos valores tengo que sumarlos con mi longitud inicial de mi tubería. Recuerden que la longitud inicial de tubería era 20 metros. Entonces, esos 20 metros le sumo las longitudes equivalentes y eso me va a dar 22.3. Y con ello determino mi pérdida, porque yo sé que mi gradiente es mi pérdida sobre la longitud. Reemplazo este valor, lo multiplico y con eso determino mi pérdida, que sería en este caso 14.82. ¿Ok? Ahora, lo que tengo que hacer es comprobar que este 14.82 sea menor que mi nueva carga disponible. Recuerden que mi nueva carga disponible era 11.94 y yo estoy obteniendo una pérdida de 14.82. Entonces, esto de aquí no puede ser posible porque mi pérdida no puede ser mayor que mi carga disponible. Entonces, eso quiere decir que el diámetro que asumí inicialmente, que era de 3/4, no puede aplicarse para una tubería de alimentación. Entonces, aquí está mi primera iteración y tengo que volver a iterar con otro valor que sí justamente me cumple esa condición. ¿Ok? Vamos a proceder a hacer ese nuevo cálculo, pero antes voy a llamar a asistencia, si no me va a ganar el tiempo y ya no voy a poder marcar esto. Ya, levantan la mano. Ya, a ver, atentos a la lista. Coyo Bernaboya, ¿está o no está? Chavarri Zarzosa. Muy bien. Cruzado Albitres. Presente. Muy bien. Flores Sumarán. Gómez Presente, Pareja. profe. Profe, Coyo Bernabéu presente.
Ya. Kobe Pareja. González Ojeda. Presente, González Ojeda. Jara. Jiménez Paucar. Presente. Sí. Jiménez Paucar. Presente, profesor. Martínez Berraún. Jiménez Berraún. Ya, perfecto. Martínez Berraún. Hola, presente Martínez Veragún. Nieto García. Presente, profesor. Oviedo Quispe. Oviedo Quispe. ¿Está o no? Oviedo Quispe a la 1, a las 2, a las 3. Padilla Sotelo. Presente, profesor. Palma Valencia. Peña Gómez. Presente. Porras Rocano. Presente, profesor. Santiago Rojas. Silva Saavedra. Y Silva Saavedra no está, no. Así está, perfecto. Y Tolentino Cabieses. Sí. Presente, profesor. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, vamos a terminar ya ese último ejercicio y con eso estamos cerrando. A ver. Entonces habíamos descubierto que con el diámetro de 3/4 no cumplía. Entonces tendríamos en ese sentido que volver a iterar. ¿Y con qué valor vamos a iterar? Con el siguiente diámetro, o sea, el siguiente que sigue justamente a este valor de 3/4. ¿Cuál sería el siguiente diámetro? ¿Qué le seguiría a 3/4? Piero, sí, te escucho. ¿Me levantaste de mano? Profesor, disculpe, tomó mi asistencia. Sí. Sí, te meto me asistencia. tomó la asistencia que justo se me... Sí, ya. Sí, tú también, no te preocupes. Ya. El siguiente, 3/8. No, 3/8 es menor que 3/4. 5/8, inmediatamente superior. Así es, inmediatamente superior. 1 pulgada, correcto. Entonces vamos a volver a hacer el mismo procedimiento con 1 pulgada. Volvemos a calcular nuestras longitudes equivalentes para 1 pulgada. Aquí podemos determinar los... Ya, disculpen chicos, justo tuve una interrupción. Ya, a ver, perfecto. Entonces, tenemos aquí los nuevos valores de longitudes equivalentes para cada caso, para considerando 1 pulgada. 1.33 para mi válvula, para mi COE 90 1.04 y 0.48 para mi COE 45. Entonces tenemos 22.85. Procedemos a determinar nuevamente nuestro gradiente. Vemos que el diámetro es de 1 pulgada. Aquí está. Y volvemos a calcular nuestra pérdida. Aquí tenemos nuestra pérdida que sería de 3.77. Y como podemos observar, mi pérdida es menor a mi nueva carga disponible. Entonces quiere decir que ese sería el valor correcto para mi diámetro de tubería de alimentación. Es decir, sería 1 pulgada, ¿no? Porque estamos cumpliendo justamente con los que nos mencionaba el procedimiento. No puede ser menor, no puede ser mayor a la carga disponible y justamente ese es el caso. Entonces, de esa manera es como vamos a determinar nuestro diámetro de tubería de alimentación. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla en donde se pueden mostrar los diámetros por si no tienen que dar los diámetros comerciales. Aquí podríamos tener esto para poder guiarnos y poder avanzar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Eso sería, muchachos, tanto el método de diámetro y medidor como de la tubería de alimentación. Eso es lo que tendrían que hacer y presentar para la siguiente semana. Yo igual les voy a enviar un anuncio al respecto para que puedan justamente
tenerlo en cuenta y igual la próxima semana hacemos la revisión de esa entrega, ¿ya? Profesor, ¿qué papeleos se tiene que llevar a CEDAPAL para que nos brinde el servicio? No, eso lo pueden encontrar en internet, no es necesario que vayan a CEDAPAL. En internet buscan presión de red pública y les va a aparecer una tabla con los valores por cada distrito. No es necesario hacer algún papeleo en CEDAPAL, simplemente es una búsqueda por internet, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Queda claro lo que hay que hacer la próxima semana, ¿verdad? Perfecto, muchachos, perfecto. Entonces, sí, es solamente, o sea, lo que voy a realizar la próxima semana es que ya he levantado las observaciones que les he indicado esta semana y determinar el diámetro de la tubería de alimentación, así como también el diámetro del medidor. Esos dos puntos adicionales sería. El UG no va a ser revisado como parte de la entrega parcial, ¿ok? O sea, sí se va a evaluar en el examen, pero para la entrega parcial de este expediente que van a tener que presentar no es necesario. Las notas las voy a estar enviando en el transcurso de la semana porque me está faltando revisar las actividades que ustedes han desarrollado semana a semana, entonces eso es lo que me está retrasando un poco, ¿no? Entonces, voy a revisarlas y me comunico con su delegado para que les pueda indicar que ya están disponibles en el aula virtual. Muy bien, muchachos. Si no hay ninguna otra consulta, entonces estamos cerrando aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Cuídense. Chao, chao.